La mayoría de la gente cree que ser rico es algo que se ve al instante. Coches caros, ropa de marca, viajes que parecen sacados de una película, vidas perfectas en redes sociales que dan la sensación de que todo está resuelto. Pero la realidad es muy distinta, porque la verdadera riqueza casi nunca hace ruido. Y muchas veces ni siquiera se siente mientras la estás construyendo. De hecho, suele ser silenciosa, discreta, incluso aburrida. Y ahí está la clave, porque lo que de verdad funciona no suele ser espectacular, suele ser repetitivo. Me llamo Sandra y llevo mucho tiempo observando cómo pensamos sobre el dinero, cómo tomamos decisiones y por qué hay personas que, sin hacer nada llamativo, consiguen avanzar año tras año, mientras otras se quedan atrapadas en el mismo punto, con los mismos problemas, con la misma sensación de no llegar nunca. Y hay algo que quiero que entiendas desde ya. No existe un momento exacto en el que te haces rica. No hay una línea que cruzas y de repente todo cambia. Lo que hay es una acumulación de decisiones pequeñas, de hábitos que parecen insignificantes, pero que con el tiempo crean una diferencia enorme. Porque hacerse rica no es cuestión de suerte, ni de un golpe puntual, ni de un ingreso extraordinario, es cuestión de consistencia, de repetir lo básico mejor que la mayoría y durante más tiempo. Y si alguna de las cosas que voy a decirte te suena, aunque sea un poco, es muy probable que ya estés en ese camino sin darte cuenta. La primera señal es que has aprendido a vivir por debajo de tus posibilidades, pero sin sentir que te estás privando de todo, simplemente has cambiado tu forma de ver el dinero. Ya no gastas por impulso, no compras para impresionar, no necesitas validación externa, decides con más calma, con más intención, y eso hace que siempre haya un pequeño margen entre lo que ganas y lo que gastas. Aunque no sea enorme, aunque al principio parezca poca cosa, ese margen es el inicio de todo, porque es lo que te permite empezar a construir. La mayoría de la gente elimina ese margen sin darse cuenta, porque cada mejora en ingresos viene acompañada de más gastos, más comodidad, más caprichos, y al final nunca cambia nada. Pero si tú has conseguido evitar esa trampa, si has mantenido cierto control incluso cuando ganas más, ya estás haciendo algo que a largo plazo marca una diferencia brutal. La segunda señal es que has dejado de buscar dinero rápido y has empezado a pensar en el largo plazo. Ya no te interesan tanto las soluciones mágicas ni las promesas de resultados inmediatos. Empiezas a entender que el crecimiento real es lento, que se basa en repetir acciones simples durante años, ahorrar de forma constante, invertir poco a poco, mejorar tus ingresos con el tiempo. Y aunque al principio parezca que no pasa gran cosa, estás creando una base que luego crece de forma exponencial. Empiezas a pensar en años, no en semanas, y eso cambia completamente tu comportamiento, porque dejas de necesitar resultados inmediatos para seguir adelante. Confías más en el proceso, y esa paciencia es algo que muy poca gente tiene, pero que marca toda la diferencia. La tercera señal es que tienes un colchón. Aunque no sea perfecto, aunque no sea enorme, sabes que no estás al límite, sabes que si pasa algo tienes cierto margen, y eso cambia completamente tu forma de vivir. Reduces el estrés, tomas decisiones con más claridad, no reaccionas desde el miedo, y empiezas a sentir una tranquilidad que antes no tenías. Muchas personas no valoran esto hasta que se ven en una situación complicada, pero si tú ya has empezado a construir ese respaldo, aunque sea poco a poco, significa que estás un paso por delante de la mayoría. La cuarta señal es que cuando tus ingresos aumentan, no sientes la necesidad automática de gastar más. Esto es clave, porque es donde la mayoría se estanca. Pero si tú eres capaz de mantener tu estilo de vida relativamente estable mientras ganas más, lo que estás haciendo sin darte cuenta es acelerar tu progreso muchísimo, porque ese dinero extra no se pierde, se acumula, se convierte en ahorro, en inversión, en oportunidades futuras. Y lo más importante es que esto no requiere esfuerzo extra, solo requiere no caer en la inercia de gastar más por costumbre, lo cual ya te pone en una posición completamente diferente. La quinta señal es que has dejado de compararte constantemente con los demás. Ya no sientes esa presión continua de medir tu vida con la de otros, de intentar seguir un ritmo que no es el tuyo. Empiezas a entender que cada persona tiene circunstancias distintas y que muchas veces lo que parece éxito por fuera no refleja la realidad. Cuando dejas de compararte, dejas de tomar decisiones impulsivas, dejas de gastar por presión, empiezas a construir de forma más consciente, más alineada contigo, y eso evita muchos errores que a largo plazo cuestan caro. La sexta señal es que el dinero deja de ser una preocupación constante en tu mente. No porque tengas muchísimo, sino porque tienes control, tienes claridad, sabes lo que estás haciendo, has creado ciertos sistemas aunque sean simples. Y eso hace que no estés todo el tiempo pensando en cada gasto, en cada decisión, en cada problema. Ese cambio libera una cantidad enorme de energía mental, porque pasas de sobrevivir a gestionar. Y cuando estás en ese punto, puedes empezar a pensar en crecer, en mejorar, en construir algo más grande. La séptima señal es que empiezas a valorar más tu tiempo. Te das cuenta de que no todo se trata de dinero, que el tiempo es limitado y que no todo merece tu atención. Empiezas a priorizar mejor, a decir que no con más facilidad, a proteger tu energía. Y eso cambia tu forma de vivir.
empiezas a entender que el dinero también sirve para darte espacio, para reducir estrés, para tener más control sobre tu día a día, y eso es una forma de riqueza que muchas personas tardan años en comprender. La octava señal es que dejas de poner excusas y empiezas a asumir responsabilidad. Este es el cambio más profundo, porque pasas de culpar a las circunstancias a enfocarte en lo que puedes hacer, en lo que depende de ti, en mejorar poco a poco, aunque el entorno no sea perfecto. Cambias tu forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma de actuar. Dejas de decir no puedo y empiezas a decir no es una prioridad ahora. Y ese pequeño cambio refleja algo mucho más grande, que has tomado el control de tu situación. Pero hay algo más que casi nadie menciona y que también es una señal muy clara de que estás avanzando. Y es que empiezas a sentirte incómoda con decisiones financieras que antes te parecían normales. Cosas como endeudarte por caprichos, gastar sin pensar, vivir al límite, empiezan a dejar de encajar contigo. No porque alguien te lo diga, sino porque tu mentalidad ha cambiado, porque ahora ves las consecuencias a largo plazo. Y otra señal importante es que empiezas a rodearte, aunque sea poco a poco, de contenido, personas o ideas que refuerzan este camino. Ya no te atrae tanto el consumo sin sentido. Te interesa más aprender, mejorar, entender cómo funcionan las cosas, y eso influye muchísimo más de lo que parece. También empiezas a notar que tienes más paciencia en general, no solo con el dinero, sino con los procesos, con los resultados, con tu propia evolución. Dejas de buscar gratificación inmediata en todo, y eso te da una ventaja enorme en un mundo donde la mayoría quiere todo rápido. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a construir una base que no se ve desde fuera, pero que cambia completamente tu vida desde dentro, porque ya no dependes tanto de una nómina, de una situación puntual o de la suerte, empiezas a tener más control, más estabilidad, más opciones. Y aquí es donde está lo importante, porque si te has reconocido en varias de estas señales, aunque no tengas todavía grandes cifras, lo que estás construyendo es real, es sólido y es sostenible. Y eso vale mucho más que cualquier resultado rápido. Puede que a veces sientas que vas lento, que no es suficiente, que otros avanzan más rápido, pero la realidad es que la mayoría de esas comparaciones no son reales, y que el camino que tú estás siguiendo, aunque parezca menos llamativo, es el que funciona a largo plazo. Porque la riqueza de verdad no aparece de golpe, se construye en silencio, sin prisa, pero sin pausa. Y cuando finalmente se hace evidente, parece que ocurrió de repente, pero en realidad llevabas años preparándolo. Así que sigue, incluso cuando parezca aburrido, incluso cuando no veas resultados inmediatos, incluso cuando nadie más lo entienda, porque ese es exactamente el proceso, y si ahora mismo no sientes que te estás haciendo rica, probablemente es porque lo estás haciendo bien. Porque las cosas que realmente cambian tu vida no suelen sentirse espectaculares mientras suceden. Se sienten normales, repetitivas, incluso lentas, pero son las que marcan la diferencia. Y si mantienes este camino, dentro de unos años mirarás atrás y te darás cuenta de que todo esto que parecía pequeño, todo esto que parecía poco, era exactamente lo que necesitabas para llegar mucho más lejos de lo que imaginabas, paso a paso. Decisión a decisión, en silencio, pero sin parar. Y si has llegado hasta aquí, quiero que te quedes con esto, porque es lo más importante de todo. La riqueza real no es algo que aparece de repente, no es un momento, es un proceso. Es algo que se construye cuando nadie está mirando, cuando no hay resultados inmediatos, cuando parece que no está pasando nada. Pero ahí es cuando más está pasando. Porque cada vez que decides ahorrar en lugar de gastar sin pensar, cada vez que inviertes aunque sea poco, cada vez que eliges a largo plazo en lugar de corto, estás avanzando, aunque no lo sientas, aunque no lo veas todavía. Y la mayoría de la gente abandona justo ahí, porque necesitan resultados rápidos para seguir, necesitan sentir que ya lo han conseguido. Pero tú no, tú estás jugando a otro juego. Un juego donde gana quien aguanta, quien es constante, quien no se desvía. Así que la próxima vez que sientas que no estás avanzando lo suficiente, recuérdalo, porque puede que no te sientas rica todavía, pero si estás haciendo todo esto, ya estás mucho más cerca de lo que crees. Y lo mejor de todo es que esto no depende de la suerte, depende de ti.